Son las 4 y es jueves, hora de salud integral de Radio Maya Internacional. Transmitimos desde la bella capital de Quintana Roo, Chetumal, para todo el mundo a través de Facebook, YouTube y www.mayainternacionalmx.com.mx. Perdón, ya me ando cuatrapeando por lo largo que está esta página. Sean ustedes bienvenidos, me acompaña un gran amigo, terapeuta, ingeniero y actualmente estudioso de las leyes, trabajando en su doctorado. Me da mucho gusto, Pablo Fabián Guadarrama. Gracias. Una persona que se ha dedicado mucho al trabajo voluntario para la formación de principios y buenas causas en la juventud, que tanta falta nos hace. Gracias. Pablito, vamos a tocar un tema que es importante para todos, no nada más para la juventud, pero claro que la juventud necesita un empujoncito. ¿Cómo usar nuestro cerebro para ser felices? Terminando de dar los tips, lo que son las rápidas de salud, que el día de hoy vamos a platicar un poquito de lavado de manos, lo importante que es para prevenir muchas de las enfermedades, el aumento de la enfermedad diarreica, probablemente el calor, las condiciones climatológicas, se acercan las épocas donde llueve intensamente y el calor intenso que ha habido, esto genera que se dé la contaminación mayor, se extiende a través del agua cuando se rebosan algunos pozos, algunas fosas, algunos drenajes. En su momento el calor también descompone la comida y es tiempo donde puede surgir que aumenten las enfermedades diarreicas. Para eso es importante el lavado de manos. El lavado de manos salva vidas. Hace unos años tuvimos una epidemia de enfermedades respiratorias como influenza. El lavado de manos y algunas medidas ayudaron a controlar. Hoy en el programa, en los tips o rápidas de salud, estamos promoviendo el lavado de mano también para evitar muchas de las enfermedades. Siguen las alertas epidemiológicas en algunos lugares por el aumento de las enfermedades diarreicas. En África, la alerta sanitaria internacional por el ébola, y tengamos las condiciones. Ya México a tiempo ha emitido los boletines donde no ha habido ningún caso y seguimos en vigilancia, pero es importante esa comunicación de las autoridades con todos nosotros. Todavía estamos en fechas de huracanes, hasta octubre ya podemos estar un poquito tranquilos porque los fenómenos naturales no tienen palabra de honor, y el cambio climático, que nosotros hemos contribuido en gran parte con esto, pues ha generado que las fechas se corran. Ha habido eventos meteorológicos casi imposibles, como nevadas en lugares donde no se presentaban, las lluvias en los desiertos, ¿sí?, que hace algunos días se mostraron incluso en YouTube, donde muchas gentes nos ven, ¿sí? Entonces es para pensarlo, ¿verdad? Fíjate que en ese tema, si me permites, creo que el mensaje que se ha dado a nivel mundial ha estado equivocado. Nos han dicho que vamos a acabar con el planeta. El planeta va a estar aquí después de nosotros. Estamos acabando con el medio ambiente que permite que el ser humano viva. Creo que si lo viéramos de esa forma, lo cuidaríamos más, porque como que no nos preocupa, ¿no? Tanto creo el que planeta. Ya que tocas este tema, Pablito, fíjate que investigadores en las últimas propuestas que han hecho, programas serios de investigación de National Geographic, de Discovery, han tocado ese tema, ¿no? Se extinguen algunas civilizaciones y nacen otras. Sí. Entonces nosotros somos los causantes de la extinción de esta nueva generación, que probablemente tenga 5,000 años, ¿sí? Y va a surgir nuevamente otra civilización, probablemente, como dijo Darwin, o exista algún proyecto como el Arca de Noé, que salve a unos cuantos para repoblar con otra ideología y ya con el conocimiento alejado un poco de la destrucción. O sea, se rompen ciclos, ¿no? Y se cumplen ciclos. Sí, así es. ¿Sí?
Las enfermedades transmitidas por vector, estar pendiente, principalmente los invitamos, como en los anteriores programas que hemos tenido aquí en Salud Integral, a que usted participe, a que usted sea responsable. Su casa es suya y de usted depende que no existan criaderos dentro de casa. Para esto le invitamos a lavar, tapar, tirar y voltear, y no dejar que los recipientes que acumulen agua se vuelvan criaderos. Es su responsabilidad. La misión, como platicaba ahorita Pablito, no es acabar con nuestra actual generación aquí en el planeta, porque los insecticidas probablemente sí acaben una buena cantidad de mosquitos, pero también los insecticidas son malos para la humanidad. Cambian muchas cosas y nosotros también terminamos siendo víctimas de los propios insecticidas. Entonces, a ponernos las pilas, a ser más conscientes, equilibrados, a ser limpios, y en nuestras casas mantenerlas libres de criaderos. La felicidad. ¿Qué es la felicidad, Pablito? O sea, ¿en qué concepto el ser humano concibe que es feliz? Cuando tiene logros, cuando él entiende que levantarse y poder respirar es un hecho de felicidad, poder abrir los ojos y ver los colores de las cosas, poder apreciar el sol, la luna, las estrellas, la noche, tener la oportunidad de sentir el frío o el calor, que son situaciones de percepción, tal vez que el ser humano las tome como algo cotidiano y no le dé el valor hasta cuando tiene la pérdida de alguno de los sentidos. Así es. Entonces, el concepto de felicidad está relacionado ¿con qué? Bueno, es completamente individual este concepto, porque alguien diría, oye, teniendo todo esto, la gente, y así siendo tan evidente que tienes la oportunidad día a día de disfrutar, los que así lo tienen, la virtud o la suerte de tener todos sus sentidos a su favor para disfrutar simplemente de respirar, de abrazar a sus hijos, a su pareja, de disfrutar las oportunidades de vida. La verdad es de que cada persona le va dando un concepto basado en sus filtros, que de alguna manera las televisiones ahora, los sistemas de internet que van generándote deseos. Estos deseos los vas vinculando a que si no los cumples, pues no se da la felicidad. No soy feliz porque no tengo el último celular de moda. No soy feliz porque no tengo el carro que debiera. Hay expresiones, por ejemplo, que dicen que a los 30 años tú ya deberías de tener casa, carro, familia, perro. Bueno, ¿según quién? Es decir, cada uno tiene su tiempo. El asunto es precisamente que cada quien se empiece a percatar que la felicidad se construye. Cada uno la puede construir apreciando lo bueno de cada situación que vive y aprendiendo de aquellas que no están de acuerdo a su plan o a su deseo. El ser humano nace o aprende de la percepción lo que es el bien y lo que es el mal. Yo, en mi opinión, en lo particular, creo que está más orientado hacia hacer cosas buenas que destructivas. Algunas suceden por irresponsabilidad o por mala educación. ¿Qué papel cumplen los papás en esta formación de la felicidad? Desde que somos concebidos ya traemos una carga genética, el ADN que nos han dicho los científicos, en los cuales no solamente se transmiten cuestiones como, por ejemplo, que mira, salió con los ojos del tatarabuelo, la nariz de la familia tal. Inmediatamente identificas los rasgos genéticos, biológicos o fisiológicos, pero también impactan allá algunos rasgos psicológicos que también se transmiten a través de la familia. Entonces a veces decimos, pero salió igual que el genio del abuelo, igualito de enojón, y todavía es un bebé. O sea, vas identificando rasgos de comportamiento que van transmitidos de allá. Luego estamos en el seno materno aproximadamente en gestación 9 meses. Y nuestra madre tiene momentos tristes, momentos de tensión, momentos de conflicto, momentos de felicidad, de alegría, de apreciación, cambios hormonales, y todo eso está impactando en ti que estás ahí en el seno materno, que va configurando la forma en que finalmente al nacer empiezas a interactuar con el resto del mundo, que en ese caso es
si tenemos suerte, una familia que te agarra el cachete y mira qué hermoso, y mira qué bello. Y en ese momento todo es positivo en la familia, o suele ser la fiesta, la alegría. Cada vez que interactúan contigo te hacen sentir muy bien. Y es cuando empiezas a interactuar con el resto de la sociedad, cuando empiezan los jaloneos, porque la propia familia entonces empieza a decirte cómo debes de comportarte ante tal sociedad, y es cuando vienen los nos, el qué no voy a hacer, y empiezo a recibir el castigo, el regaño, el detente ahí, y empiezo entonces a ¿qué pasó? Si antes todo lo que hacía estaba bien, todo lo que hacía me aplaudían. Todo este proceso de que somos bebés y niños pequeños, pues nos traen ahí a todo dar, ¿no? Y fíjate que dentro de esto que comentas, Pablo, los malos hábitos principalmente, que después se convierten en malas acciones y que luego se convierten en sociopatías, ¿no? Sí. El alcoholismo, aprendemos a fumar, a beber en casa con las probaditas. ¡Ay, es muy macho! Déjalo y dale su probadita. Y una chupadita al cigarro. Y el ser humano no tiene que aprender los malos hábitos fuera, los aprende en casa. El problema es de que esto no esbozan los eslabones que se van a convertir en un problema social más adelante, cuando se vuelvan adicciones, y cuando una adicción lleve a otra, y otra le encadena a la violencia, y otra le encadena a hechos delictivos. Ojalá y no, pero ese es el caminito. ¿Sí? Y hay una situación que debemos de ser conscientes, porque habrán muchos padres de familia, madres de familia, que digan: yo nunca le di de probar a mi hijo y es un alcohólico, nunca le di un cigarro. Pero sí fumabas tú, sí tomabas tú, había fiestas en tu casa, lo llevabas a reuniones donde se hacía eso. Hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, y precisamente ese es el proceso a través del cual incluso aprendemos a caminar o a hablar. Porque no hay nadie que nos enseñe a caminar. Es un proceso de estas neuronas espejo que repiten el movimiento del resto de la familia, que intenta poner en acción las cosas que está haciendo el resto de la familia. Ya a las edades de entre los 8 años hasta los 8 o 9 años que estamos ahí interactuando, es mucha la influencia de lo que hace mi familia. Aunque no me den a probar, si yo veo que cuando está tomando mi padre, resulta que no me regaña, que se pone más feliz, que es más sonriente, que me complace en cosas, la idea en mi cerebro se convierte de que cuando está en ese estado alcohólico es feliz. Estos de las autoconcepciones de la felicidad se van construyendo sin que nadie se las diga en un pizarrón, sino por el aprendizaje. Vas absorbiendo a través de estas neuronas espejo ese aprendizaje. No quiere decir que hasta los 9 dejamos de aprender, es cuando más influencia tienen estas cosas, pero todo el tiempo estamos interactuando con los demás con estas neuronas espejo. Todo el tiempo estamos aprendiendo por reflejo de otras personas. Y además que los papás son el punto de referencia para hacer las cosas bien, ¿no? Así Porque es. En casa aprendemos, y como tú dices, ¿no? Desde muy pequeños comemos, nos inducen, nos llevan de la mano y nos dan esa seguridad. Entonces, ver que nuestros padres hagan tal o cual cosa es un hecho de sentir una seguridad de que las cosas están bien. Entonces, debemos de tener mucho cuidado los papás en cuanto a esto. Cerebro reptiliano, sistema límbico y neocorteza cerebral. ¿Cómo intervienen aquí en este? Antes de tocar ese tema, me gustaría comentar que en el tema de la sociedad, decíamos un poco el tema de la educación. Hay una tendencia que tenemos como cultural, que es hablar en negativo. ¿No te has fijado? Ajá. Es decir, no le duele. No le duele. No va a ir. ¿No me puedes hacer un favor? Sí. Tráeme un refresco, pero que no sea de sabor. Y no decimos lo que queremos, aprendemos a solo estar en idioma negativo. Luego, en el tema educativo, ¿qué sucede cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando reprobamos? Somos castigados. Nos enseñan en la escuela a que fallar está mal, porque no solo es el regaño o que tengo que hacer otro examen, sino que viene la ridiculización. Te ridiculizan los compañeros, a veces los maestros, y a veces hay castigos hasta en casa. El mensaje es: fallaste, está mal.
Cuando el proceso de aprendizaje más efectivo es precisamente el comprender que a pesar de que te equivoques, tú puedes sacar un aprendizaje de ello para mejorar y construir entonces un crecimiento todos los días. Igual en el tema, por ejemplo, de cómo nos enseñan las religiones. ¿Qué es lo que está bien o lo que está mal? Porque todo esto va construyendo en nuestra mente todo un sistema de creencias que ahorita que vayamos a esta parte de los sistemas límbicos y la corteza, vamos a ver cómo funcionan. Resulta que en la cuestión religiosa, por controlar la mayoría de las veces en casa, no tanto en los ministros religiosos, sino en casa, nos dicen cosas como: no me vayas a mentir, porque Diosito lo sabe todo. Y te va a castigar y te va a llevar al infierno. Y a lo mejor tienes 5 años y dices tú, sí, pues suena como a parque de diversiones. Pero te llevan, sacan de a la cocina, ¿no? Y sacan una tortilla del refrigerador, la ponen en alfama y se quema hasta que se hace humo. Y te dicen, así te va a pasar si me mientes. ¿Qué te están enseñando allá? A portarte bien. Te están enseñando a tener miedo de tus propios pensamientos. Y no tienen cuidado que están traumatizando al niño con eso. Y generando un concepto general que decíamos, culturalmente estoy hablando en negativo, de lo que no debo hacer. Si me equivoco, está mal. Y además, si tengo malos pensamientos, me voy a ir al infierno. Empezamos a generarles un miedo en la actuación al ser humano, desde que somos pequeños, que es muy complicado porque solo nos enfocan en lo que no debemos de hacer. Y muy pocas veces se nos enseña lo que sí debemos de hacer. Y ahí es donde entra esta parte de los filtros. Cuando llega nuestra mente que está entrenada, finalmente debemos de entender que somos animalitos, especie humana, reino animal. Sí. Y es donde estas distintas partes del cerebro entran en función. Los médicos entrenados en la materia de clínica propedéutica se nos acentúa mucho y se nos señala mucho el no, anteponer el no. No se debe hacer. El no tiene usted esto, no ha comido esto, no. Entonces tenemos que tener los médicos muy, muy fijo esto en salud, tener muy en cuenta el no, anteponer el no. Yo les apoyaría ya diciéndoles, porque cuando tú te resistes a algo, pareciera que vas a insistir a hacerlo más. Sí. Yo diría que más bien aumenten y concluyan con el que sí. Es decir, no haga esto, paciente, pero sí haga esto. Termino con lo que quiero que haga. Sí. ¿Qué debe hacer para mejorar? No el qué no debe hacer. ¿Qué debe de hacer? ¿Sí? Fíjate que para todos mis amigos que seguido meten la pata o cometen errores, el mejor libro de anatomía en el mundo lo escribió el doctor Quirós. El doctor Quirós, apodado el burro, reprobó 5 años el primer año de medicina, ¿sí? Siendo un mejor anatomista, ¿sí? Y su libro goza de gran calidad y reputación a nivel mundial. Incluso yo desafortunadamente llevé otro libro, El Alcaraz del Río, que era un libro muy, muy light, a diferencia del Quirós, que es una Biblia para los médicos, ¿no? Entonces Quirós fue una persona persistente que aprendió de sus errores y al día de hoy sigue siendo un éxito su libro por la persistencia, porque sus errores le enseñaron. Aprenda usted de sus errores, sea usted persistente. Si cae, no se puede quedar en el suelo, tiene que levantarse. Por otro lado, afortunadamente en la religión ahorita ya no te castigan tanto, pero en la antigüedad, si no pertenecías a la religión dominante, te satanizaban o te podían señalar incluso de que practicabas algún arte maléfico, sí, y tu vida corría peligro, ¿no? Entonces tenías que afiliarte a la religión y no hacer incluso la herbolaria, adivinación. En su momento algunos famosos, como entre ellos Nostradamus, que tuvo que escribir en versos sus visiones y sus proyecciones
para no ser quemado en la hoguera. Pero fíjate que pareciera que eso quedó en el pasado y no es cierto. Si bien es correcto en el sentido de que ya no lo hacen así las religiones, sí el poder político. Ahorita sí habla mal de los políticos o expresa opiniones que no van respecto, por ejemplo, los grandes emporios económicos que dominan este planeta. Sí. Entonces vas a ser crucificado. Cuidado que opines mal de, no, ¿por qué traes uno Huawei en lugar de traer un iPhone? Esto está mal. Vas contra el mercado. Se han perdido la libertad de elegir. Claro. Y por cuestiones de conveniencia tenemos que simular que somos lo que no somos, ¿no? En la sociedad en común, en varios aspectos, estamos limitados incluso familiarmente. ¿Con quién tía me junto y con qué tía no me debo de juntar? Así es, sí. Sí, es parte del proceso. Entonces, regresando al tema del cerebro, las partes del cerebro, decía Daniel Goleman, que escribió el libro de la inteligencia emocional, allá por los 90, me parece que se hizo súper famoso. Ese libro llegó a la lista de los primeros libros, y nos dice que el cerebro tiene 3 componentes, hablando fisiológicamente. La parte reptiliana, es decir, este instinto de atacar o huir, donde está la amígdala, que es la que guarda la información precisamente de todos los peligros a los que ha sido sometido el ser humano, y toda su raíz de antepasados, es donde está guardada toda la genética de la evolución en el cerebro reptiliano. Y lo que permitió a que nosotros actualmente hayamos sobrevivido a los dientes de sable, a serpientes, a que cuando nos acercamos a un lugar de riesgo como que la pensemos 2 veces. Esta parte es un instinto que tenemos de conservación. Está allá. Pero lo importante de esto, que muchas veces no lo comprendemos, algunas habilidades que no hemos aprendido y que hemos adquirido a través de la genética. O sea, cuando hablamos de vidas pasadas o cuando algunos recuerdos llegan a nosotros o nos da nostalgia por algún lugar que nunca hemos visitado, probablemente nuestros ancestros sí lo visitaron y a través de los genes esa información haya pasado a esa parte del cerebro, y es como actualmente la tecnología funciona, ¿no? Son programas, así funcionan los genes, a través de información que se queda usted, que cuando sus papás los procrearon, pasaron esos genes con esa información, con lo que dice Pablito, para evitar que nos coma el tigre, para no ir por donde hay peligro, y pues nos ayudan a muchas cosas que todavía no hemos comprendido. Eso es entender que tenemos una serie de programas. Precisamente este sistema de creencias es una infinidad de programas que están relacionados y que se vinculan entre ellos, provocando la interpretación que hacemos del mundo cotidianamente. Y Daniel Goleman nos dice que tenemos el segundo punto, es el sistema límbico, que también le llamó cerebro emocional o cerebro mamífero, es decir, que lo compartimos con el reino de los mamíferos, con los animales mamíferos, y por lo tanto también se asume, que tienen emociones. Ya es donde nosotros convertimos, a diferencia de las emociones básicas que por ahí se habla de ellas, nosotros las complicamos con la parte de la corteza cerebral, que es donde están ya los programas adquiridos, es decir, hábitos de conducta, de comportamiento, lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos a través de las neuronas espejo, lo que aprendimos con la demás gente, con la interacción con la sociedad, la religión, la educación, la formación, la preparación académica, los cursos, el cómo hacían las cosas, porque técnicamente a veces no vamos a una escuela, pero aprendemos a hacer incluso cosas laborales que como conducir, por ejemplo, un vehículo, pues muchas veces aprendo del compañero y de pronto me sueltan el vehículo y ando, nadie me enseñó. Los pasos mecánicos. Sí, aprendemos este efecto de que le pongo atención por una parte, pero las neuronas espejo ya hicieron gran parte del proceso, sí, y ya lo aprendí, y por lo tanto es sencillo entrar a la acción. Los sentidos, ¿no? La visión, el sexto sentido de los presentimientos, por dónde me debo ir, por dónde no. Ya vi que hay un hueco, y el volante obedece también a la información y equilibrio, sí, que nos van a dar nuestros pares craneales. Y esto tiene que ver, ahora sí llegamos al tema del estrés, donde hay una mala fama para el estrés, así como que si tienes estrés, entonces ya tienes problemas. Cuando en realidad el estrés tiene 2 aspectos que han permitido precisamente al ser humano estar actualmente vivo, porque le ha generado
condiciones de oportunidad. Está la parte del euestrés, que es el mecanismo de adaptación a las situaciones cuando en nuestro cerebro ya tenemos programas habilitados para usarlos ante la situación problemática que se nos presenta. Es decir, tengo un problema en mi oficina, me acaba de pedir algo el jefe y de última hora y tiene una reunión ya, tengo que llevarle la tarjeta. Si yo ya he hecho ese trabajo inmediatamente, este mecanismo de adaptación, a pesar de que me pongo nervioso, a pesar de que tengo el grito y la presión, sé cómo hacerlo y lo hago efectivamente porque se dispara este mecanismo de adaptación que se llama euestrés. Pero ¿qué sucede si me piden algo que está fuera de mi control, que no tengo el conocimiento, que nunca lo he practicado? Entonces se dispara el otro aspecto, que es el distrés, que ese genera el derroche de adrenalina y cortisol, bloqueando, por lo tanto, vasoconstriñendo los vasos sanguíneos, de los cuales nuestra corteza cerebral, de la que hablábamos, se apaga literalmente, porque está lleno de vasos sanguíneos. Deja de circular la sangre, que es el vehículo del oxígeno y la glucosa, alimento de las neuronas, y se apaga. ¿Y qué decíamos que estaba en la corteza cerebral? Pues lo que nos hace humanos, la inteligencia supuestamente, el razonamiento, la lógica, el sentido común, está allá, se apaga. ¿Cómo actuamos? Pues ni más ni menos que como un animalito, atacando, huyendo o paralizándonos. Estamos en la incertidumbre. Y eso precisamente está provocado porque en muchos de los aspectos solo estamos entrenados en nuestra mente. Gran parte de los programas es a tener miedo, a qué no hacer. Continuamente sabemos qué no hacer, pero pocas veces nos han entrenado para saber qué hacer. Te pongo un ejemplo. Hace algunos años en Nuevo León, en un centro de convenciones, hay un grupo de estos musicales, entra la gente, no sé, eran como 1,000 gentes me parece, y alguien ya borracho suelta unos disparos al aire. Bueno, nadie murió por bala, murieron como 15 personas aplastadas, pero después que se hacen las investigaciones resulta que todos entraron por las puertas principales, pero había 10 salidas de emergencia y ni una sola persona la usó. Nosotros llegamos, y lo comento para quien nos escucha, cuando vayas al cine, lo primero que tienes que llegar es sentarte y averiguar dónde están tus opciones para salir de ahí en caso de que suceda una situación de emergencia. ¿Dónde están las salidas? Con que tu cerebro la ubique, ya te pones a ver la película. La vas a disfrutar, pero si algo pasa, tu cerebro va a decir, por aquí hay que salir. Tu cerebro te dirige. Pero pasa en el avión, pasa en el autobús, o sea, nunca tenemos el plan B y regularmente ante una situación estresante, algunos obedecen a tomar las cosas con calma y algunos obedecen a desesperarse y esa desesperación provoca un riesgo total. Que es lo que decíamos ahorita, el euestrés, si tienes el mecanismo de cómo actuar ante situaciones tensas, vas a actuar así, sí. Tranquilo, empiezas a buscar las opciones. Si no las tienes, empiezas como animalito. ¿Sobre quién paso para sobrevivir? Sí, te educas, principalmente las personas que trabajan en los servicios de urgencias, y no tan solo deben ser los médicos, los camilleros, los paramédicos, los choferes, los rescatistas, los auxiliares. Un rescatista no puede actuar de manera intempestiva, ¿sí? Porque no tan solo pone en riesgo la vida de la persona que necesita la ayuda, sino también su propia vida. Entonces tiene que estar el rescatista íntegro. Cuando viajas por avión, te lo dicen, ante una situación de descompresión, tú te pones la mascarilla primero y luego pones la mascarilla de los niños o de los adultos mayores. ¿Sí? Para que tú puedas reaccionar. La gente no entiende que si no hace eso se puede desmayar y luego no ayuda a nadie. Así es, entonces deben de tener la calma ante esto, la frialdad, porque imagínense cómo van a dar reanimación cardiopulmonar si no saben cómo empezar, si el pánico escénico famoso te gana, ¿no? Entonces ante esto,
La respiración profunda para ordenarte y poder qué hacer. Todo se empieza por el número 1. Nunca se brinque en el número 1. Y además de la respiración, esta parte que el doctor Escudero, un español, ya por 1976, hace la primera operación sin anestesia química, induciendo un estado de vagalidad en sus pacientes a través de lo que tú estás diciendo, una respiración, pero él le adjuntó algo muy interesante que es elevar la mirada de las personas, es decir, como si estuvieran viendo a su frente y visualizar que muerden un limón. Si ahorita, por ejemplo, imaginan que muerden un limón y que inunda su boca el jugo y piensan, mi boca se llena de saliva, pues voilà, no necesitas el limón real para que ya tengamos saliva en la boca con tan solo imaginarlo, porque está en nuestra corteza cerebral. Ya sabemos la experiencia y la podemos regenerar. Y esto es fundamental decirles que todo lo que piensas, sueñas, imaginas, recuerdas, bioquímicamente real. Aquí está recién demostrado con este ejemplo de limón. Pero esto de limón, esta salivación que provocamos, que eso es lo importante, salivar, voltear hacia acá, respirar profundamente, nos hace que vasodilatemos el sistema de todo nuestro organismo, que mantengamos operando la corteza cerebral, evitamos que se apague y por lo tanto tenemos la posibilidad de usar los recursos que están allá, las habilidades, los programas que ya están allá para salir adelante, mi imaginación, mi lógica, mi sentido común, a pesar de que no haya sido entrenado. Por eso sí recomiendo que acudan a los cursos que les dan de protección civil en las oficinas, y si ven a uno al público abierto, vayan y acudan, aprendan, porque es una estrategia mental que no saben cuándo su cerebro la va a requerir usar y esté a su disposición. Sí, y es necesario saberlo, ya tocando el tema, dando 2 pasos atrás. Las sensaciones, incluso algunas culturas relacionadas con la antigüedad y la práctica de la sexualidad, educaban a la gente acerca de que el verdadero placer de la sexualidad no te lo da el órgano sexual que es sensible, ¿no? A final de cuentas, el orgasmo y el clímax lo registras en tu sistema nervioso. Sí, intervienen en equilibrio, porque las sensaciones y la sensibilidad, sí, los órganos reaccionan, ¿no? Del hombre y de la mujer, pero a final de cuentas, toda esa sensación y toda esa descarga de energía la recibe tu cerebro. Sí, la biología, pues por supuesto que te hace sentir muy bien. Si entendiéramos que precisamente utilizando esta parte de la corteza cerebral, usando nuestro cerebro, pues podríamos generar una gran felicidad en esa relación íntima, porque podríamos potencializar nuestras sensaciones y nuestras emociones. Bien dicho por ahí algún autor que dice que cada quien es dueño de su orgasmo. Pues es cierto, en ese sentido es verdad, se lo puede construir o potencializar acá. Decía un comentarista de televisión, un locutor en su programa también adecuado para el horario, el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Entonces tenemos muy poca educación también en nuestra sexualidad, la insatisfacción que genera algunas conductas de riesgo como parejas múltiples, etcétera, etcétera, que no viene al caso mencionarlas ahorita, pero por la falta de educación sexual y conocer verdaderamente cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Ahí es donde regresamos a este tema cultural, educativo, religioso, que nos ha provocado sistemas de creencias que solo están inducidos, por ejemplo en el tema de la sexualidad, tenemos información de qué no hacer. Y cuando estamos con una pareja, pues solo sabemos qué no hacer, qué sí hacer. Y ahí es donde viene la falta de prevención en los muchachos. Porque el instinto de la sexualidad está en el ser humano. Somos animalitos. Y por lo tanto, en cuanto yo sienta bonito... reaccionas al estímulo del beso, claro, la caricia. Empiezo a actuar instintivamente. Sí. Y como no tengo la estrategia mental, porque nadie me dijo adecuadamente, abiertamente y ahora sí que mecánicamente me enseñaron cómo funciona el condón o las pastillas anticonceptivas o cómo es la prevención, el peligro real de las enfermedades, me muestran fotografías. Todo eso
lo tenemos escondido, tienen terror las Sí. personas de enseñarlo a sus hijos y los ponen en mayor riesgo que enseñándoles Ha estado esa educación. un poco relacionado con las religiones, ¿sí? Las religiones, existen programas actuales por parte del gobierno federal donde los jóvenes entre 10 y 19 años tienen toda esa opción de ir a su unidad de salud o que los visiten las brigadas de los servicios amigables para adolescentes, principalmente con la intención de prevenir embarazos en jóvenes, embarazos no deseados, y otra, el contacto con el riesgoso virus del papiloma humano que termina convirtiéndose en cáncer cervicuterino para las mujeres y en cáncer de próstata para los varones. Aún más peligroso que el muy mentado VIH, que hay que tomarlo en cuenta, que las blenorragias, la gonorrea, que se ha hecho resistente, como la sífilis, algunos antibióticos, que ha habido brotes importantes en países como Australia e Inglaterra, con enfermedades venéreas que son resistentes a los medicamentos, a los antimicrobianos, para los cuales las nuevas generaciones tienen que tener esa seguridad y esa educación a la hora que decidan cómo y con quién van a tener su relación sexual. Es importante ser padre, pero como padre nosotros no podemos decidir cómo y con quién de nuestros hijos. Nuestro deber es educarlos, orientándolos. Si no tenemos la información, existen profesionales con esa información de manera adecuada que se la facilitará para que ellos de manera responsable, lo que dice Pablo, si ellos no conocen o satanizan ustedes una relación sexual, ¿sí?, que a final de cuentas es biológica, se concibe con ella, y si lo estamos satanizando, pues no nos estamos aceptando nosotros mismos. Pero es momento de enseñarles a conducir su vehículo para cuando ellos puedan tomar el volante, lo hagan con la seguridad de transitar responsablemente y no generar un problema de un embarazo que pueda truncar su vida y su desarrollo y su educación y su realización como profesional, y que puedan usar su cerebro para ser feliz con toda esta información y lo puedan lograr, y también se mantengan lejos de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces creo que aquí, Pablito, tenemos que trabajar mucho con nuestros similares, con los papás, porque mucho del problema está en ellos, ¿no? En la falta de aceptar la sexualidad de sus hijos, que ellos no son dueños ni responsables de la sexualidad, que son sus hijos, son los que deben tener la información, son los que deben hacerse cargo de su propio timón, de su velero. Sí, completamente. Hay que enseñar las estrategias, la información, precisamente para formar los programas en su mente que les permitan al momento de la experiencia física real, pues tengan las opciones de saber cómo conducirse, cómo comportarse para prevenir, y se cuidan ellos, cuidan incluso a sus respectivos hijos, porque si no, pues ya bien lo mencionas, las enfermedades de transmisión sexual son tan graves que no solo se quedan en los sujetos, sino se pueden transmitirlas a sus propios hijos. Y entonces el riesgo de generar problemas más graves para ellos mismos, pues es muy complicado. Hay un punto que probablemente esté relacionado, aunque fuera del contexto de lo que estamos hablando de usa tu cerebro para ser feliz, pero es importante tocarlo. La falsedad o esa felicidad falsa, negativa, que te producen los estimulantes, que te producen las drogas, ¿sí? La química externa, que no es necesario, y que cuando viene el bajón y cuando abusas de estas, muchos jóvenes han perdido su vida, además de que generan fallas en su organismo relacionados con estímulos agresivos donde son víctimas o causantes de hechos violentos. Es precisamente el no entender y no comprender que su cerebro es la mayor fábrica de químicos que
cuando los empiezas a usar adecuadamente, te generan el mayor placer, felicidad, alegría, sin necesidad de nada externo. Estos elementos que confunden, y regresamos a los conceptos de felicidad, mucha gente dice, es que si te fumas este porro vas a ser feliz, es que si tomas esta pastilla te vas a sentir excelentemente bien, se te va a quitar la tristeza. Nada de eso es real, nada de ello es cierto. Es a entender que esos son los procesos precisamente internos. ¿Dónde pongo mi atención? Que es donde entra el sistema reticular activador, que es un filtro de atención. ¿En dónde estoy ahorita prestando atención? Es como si tuviéramos una cabina de control en nuestro cerebro y lo que ponemos ahí dentro es lo que atrae toda mi atención. Si yo ahorita, por ejemplo, le pido al auditorio que simplemente cuente a su alrededor los objetos amarillos que existen en la habitación, empiezan a darse cuenta que hay más colores amarillos que antes de que empezaran a contar los colores. La percepción. Porque ponen en su cabina de control contar amarillos. Pero si en este momento yo les digo, ¿y cuántos colores azules, objetos azules hay sin voltear a ver? Se van a quedar con cara de, dijiste que contáramos los amarillos. Es decir, lo que no está dentro de tu cabina de control deja de existir. Si en mi cabeza yo creo que algo es bueno o que es malo, esto lo voy a tener como real. Si yo digo, por ejemplo, no pienses en un elefante azul, pues inmediatamente el elefante azul aparece en tu cabeza. Es porque no entendimos cómo funciona nuestro cerebro. Si yo en realidad no quiero que nadie piense en un elefante azul, pues lo que debía haber dicho es, pues piensa en un elefante verde. Inmediatamente ya cumplí el propósito. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí. Y ¿cuántos elefantes azules o verdes conoces? Y sin embargo en tu mente ya aparecieron allá. Esa es otra cualidad de nuestro cerebro, no tiene ningún límite de lo que puedas meter allá. Por lo tanto, puedes construir elementos que te permitan la felicidad, entender que este monstruo o virtud o don que te dieron, si crees en lo divino, pues yo digo que somos de diseño divino, somos tan perfectos que hasta para hacernos sentir mal, lo hacemos perfectamente bien. Somos buenos para sentirnos como queramos. Como queramos y nos y lo hacemos desafortunadamente para mal. Y es donde entra una metáfora que yo utilizo, que es el velero catamarán. Yo no sé si tu auditorio sepa que hay distintos tipos de catamarán, pero bueno, hay unos veleros que, como lo dice su propio nombre, velero significa que utiliza el viento para poder avanzar. Y alguien diría que, bueno, la única forma que va a avanzar ese velero es si el viento está a favor. En el caso del catamarán es precisamente un vehículo que pueden usar aún en contra del viento. ¿Y esto cómo lo hacen? Ajustando la vela, ¿sí? La ponen a 45 grados, el velero va a ser arrojado hacia un lado y con un timón van ajustando la dirección. Y por lo tanto van a ir hacia donde quieren, hacia el objetivo que se propusieron. Ya sea por más lejano, claro, van a ir haciendo ¿qué? Van a tener que ir haciendo cambio de las velas, moviendo el timón, ajustando su dirección. El mástil es giratorio y se adapta, ¿no? Y es adaptarse, es entender que nosotros como este velero también tenemos velas, son nuestros pensamientos. Y el timón es nuestra percepción, es empezar a modificar cómo pienso, pero hay algo muy importante, es tener una dirección, tener un objetivo, tener una meta. ¿Cómo sé si en la vida me está yendo bien o me está yendo mal si no he propuesto lo que quiero en la vida? Si yo no lo he definido, no me lo ha definido la sociedad, mis padres, la mercadotecnia, sino yo mismo. Construirlo hacia dónde quiero ir y entonces sí puedo entender si hay cosas o situaciones que en la vida puedan resultar dificultades, porque la vida así es, se te van a presentar problemas, pero es precisamente el proceso de crecimiento, de fortaleza, que te permitirán llegar a donde quieras llegar, pero tienes que definir a dónde vas. Si no, decía, me parecía que Séneca, que si no sabes a dónde vas, ningún viento te será favorable. Sí. Vas a andar al garete. Sí, siempre es bueno, ¿no? Y vale la pena citar a nuestra Chabela Vargas, paz descanse, ¿sí? Que le dijeron, es que yo soy mexicana, como si usted nació, los mexicanos nacemos donde queremos. Así ¿no? es. Entonces tú eres lo que quieres ser.
verdaderamente. Y a final de cuentas, pues vale la pena dar otros pasos atrás y mencionar, ya que se relaciona con el momento actual de nuestro tema, en la situación que nos han querido hacer creer algunas ocasiones fantásticas de que no existe vida en otros planetas, que somos únicos y que poco a poco nos han ido dosificando esa información y llevándonos de la mano para que no tengamos una percepción que no es, ¿no? Y esto me refiero a los ovnis, todo objeto volador no identificado, cualquier luz, cualquier situación que se presente, no existen, ¿no? Hubo mucho tiempo de negación hasta que dejaron de negarlo y aceptar que otros mundos pudiesen estar en la galaxia y que pudieran tener una vida como la nuestra o mucho mejor que la nuestra. Carl Sagan lo decía, lo dice Stephen Hawking, en el sentido de que el tamaño de nuestro universo es tal que la probabilidad de que exista vida en otro lado, pues es posible. El que la logremos contactar, sí, quién sabe, porque posiblemente las distancias son demasiado grandes o altas. Incluso se hablan de multiuniversos, ya no nada más de que estamos en uno, sino que hay varios conjuntados. Pues no nos han contactado porque no nos portamos tan bien, estamos haciendo cosas mal por nuestro hábitat y nos comportamos muchas veces de manera aberrante, destruyendo precisamente lo que nos protege, abusando. O si nosotros nos ponemos un plan, un objetivo, una meta, pues ¿por qué no? Quizá nosotros seamos los seres avanzados que logremos conquistar el espacio e ir a ayudar a otras civilizaciones en este universo. Eso esperamos. Entre estos hechos fantásticos, lo paranormal. Fíjate, ha sido otra de las negaciones. Y son cosas de que atrae mucho y los programas son muy socorridos para estar pendiente de ellos, ¿no? Pero son atractivos, pero no lo creemos y no entendemos. Se ha comercializado, pero la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces son cuestiones que están clasificadas como paranormal, que en el mundo de la salud, los que hemos trabajado en lugares cerca de la vida y la muerte, tenemos una percepción y lo damos como hechos naturales. Y son cuestiones que se han negado o que no se le ha dado la investigación correcta y se han tratado como deben de ser. Estamos el tema tiene mucha tela para cortar. Yo creo que vamos a tener que abrir otros espacios. Estamos saliendo ya casi del tiempo. Sí me gustaría aquí en este programa de Usa tu Cerebro para Ser Feliz, Pablito, que nos des las recomendaciones antes de llegar a despedirnos. Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, es entender que tienes un gran potencial, que tus capacidades, tus recursos que tienes a tu disposición son fabulosos y lo único que necesitas es empezar a aprender a usarlos. De entrada, entender que lo que tú piensas, aunque físicamente afuera no exista, para ti es real. Una preocupación no es más que un pensamiento de algo que va a suceder, pero que aún no sucede. Y así se genera la depresión o la ansiedad. La depresión, exceso de estar pensando en problemas del pasado, y la ansiedad, exceso de estar pensando en problemas futuros. Entonces trata de ubicarte aquí y ahora a través de pensar aquí y hoy. ¿Qué cosas buenas tiene mi vida? Con lo que tú empezabas, disfrutar del día a día, de qué es lo bueno que está pasando en mi vida y tratar de cambiar este pensamiento negativo que por automático tenemos todos. Empieza a preguntarte, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cómo sí lo puedo hacer? ¿Con quién sí lo quiero hacer? Y ¿cuándo lo voy a hacer? Empezar a poner fechas para que se conviertan en metas y empieces a dar los pasos necesarios para lograr avanzar y construir tu vida, realmente disfrutando de tu vida con tu actuación, con tus pensamientos y siendo feliz. Cuando uno es feliz, decíamos las neuronas espejo, pues lo reflejas y en automático el reflejo de las otras neuronas provocan esa sensación. Esta energía se convierte de cada uno
invade completamente tu ser. Nosotros nos convertimos, hablando del universo, yo digo que hay frecuencias en este universo de felicidad, de tristeza, de miedo, de éxito, de coraje. Y nosotros somos nuestro cerebro es nuestro sintonizador. Donde estén tus pensamientos, ahí van a estar tus emociones, y ahí va a estar tu sintonía, tu vida y tus resultados en la vida. Un ser humano maduro tiene la suficiente capacidad para distinguir qué es el bien y qué es el mal. La felicidad, en busca de la felicidad, más bien, pues no está en las cosas que nos puedan dar comodidades. Está bien, están donde nos sintamos nosotros bien, donde nos sintamos en armonía. Tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo a sentir la sensación cálida de un abrazo, de estrechar una mano, del ver crecer a nuestros hijos, verlos dormir, de ver cómo el sol sale, cómo se pone, cuando la lluvia hace crecer a las plantas, del beneficio de los agricultores de darnos la comida fresca, ¿sí? Y dejar un poco atrás las cuestiones de la comodidad material. La felicidad no está tampoco en el uso y abuso de sustancias, como quien necesita algunas de ellas para tratar de mejorar su entorno. Más bien es educarnos, ser más espirituales, preguntarnos qué nos hace sentir bien, ¿sí? Sin tener que recurrir a las cosas externas y aprender a vivir. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es Educación Digital, Salud Integral de Radio Maya Internacional para las nuevas y no tan nuevas generaciones. En salud, la tarea es prevenir. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Esta fue una producción de Radio Maya Internacional.